El dron quedó ciego. Su señal con el operador acababa de cortarse. El primer dron repetidor, el enlace crítico que hacía posible esta misión de 35 kilómetros, había sido destruido. Un operador ruso de misiles Verba portátiles había logrado impactar al repetidor que flotaba 500 metros, y sin él, los drones de ataque no podían recibir comandos. La misión completa estaba a segundos del fracaso. Este es el desafío de las operaciones de drones a distancia extrema. Las fuerzas ucranianas usan transmisión de video analógica de 5.8 GHz porque tiene latencia cero. Las señales digitales serían más fáciles de extender, pero tienen un retraso de 200 milisegundos que hace imposibles los ataques de precisión. Cuando vuelas a 80 km por hora hacia un tren en movimiento, 200 milisegundos significa fallar por 5 metros. Entonces, Ucrania se quedó con la analógica, aunque eso significara necesitar estos drones repetidores vulnerables posicionados cada 5 kilómetros. El operador de la unidad Ronin miraba su pantalla, esperando. 3 segundos, 5 segundos. Entonces el repetidor de respaldo se activó. Este dron había estado volando más bajo, a solo 200 metros, lo que era más difícil de detectar para el Verba, pero a 2 kilómetros de la posición óptima. La potencia de la señal bajó al 60%, haciendo el video granulado, pero era suficiente. El repetidor de respaldo era ahora el enlace crítico en una cadena que se extendía hacia el tren de combustible ruso, que transportaba 660.000 litros de diésel y combustible de aviación. Esta no era solo la unidad Ronin operando sola. La misión involucraba 4 grupos especializados trabajando en perfecta coordinación. Cable 9, la unidad de inteligencia de defensa de Ucrania, había estado rastreando este tren específico durante semanas, aprendiendo su horario y configuración de vagones cisterna. La unidad Alfa de los servicios de seguridad proporcionaba vigilancia electrónica, monitoreando las comunicaciones rusas en busca de cualquier señal de que habían sido detectados. El grupo Next, del Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales, estaba listo con su equipo de contrainterferencia. Cada unidad tenía un rol específico. Ronin volaba los drones de ataque. Cable 9 proporcionaba actualizaciones de inteligencia en tiempo real. Alpha interceptaba las respuestas rusas, y Next abría agujeros a través de la interferencia cuando era necesario. La estrategia del repetidor de respaldo era deliberada. Las fuerzas ucranianas siempre despliegan 3 repetidores por cadena, con 2 respaldos volando a diferentes altitudes. El primario se mantiene a 500 metros para una propagación óptima de la señal. El segundo respaldo permanece a 200 metros, más difícil de detectar pero con rango reducido. El tercer respaldo vuela rozando, a solo 100 metros, casi invisible a la defensa aérea, pero útil solo como último recurso. Mantienen un espaciamiento de 2 kilómetros para prevenir pérdidas múltiples por un solo misil. Los operadores de Ronin entrenan exactamente para este escenario. Cada piloto registra más de 200 horas en simuladores volando con señales degradadas, aprendiendo a usar vías de tren, ríos y líneas eléctricas como referencia de navegación cuando la calidad del video cae. Practican volar a ciegas hasta por 30 segundos, usando cronometraje mental y terreno memorizado para mantener el curso. Cuenta hasta 15, ligero a la derecha para seguir las vías. Cuenta hasta 10, sube para las líneas eléctricas. Estos mantras mantienen a los drones volando cuando la tecnología falla. Los rusos sabían que los drones ucranianos venían, siempre lo sabían. La pregunta era si sus sistemas de defensa podían detenerlos. A lo lejos, el tren de combustible continuaba rodando a 40 km por hora, sin saber que 4 drones FPV estaban convergiendo en su posición. El dron líder tenía 20 km por recorrer. Lo que vino después determinaría si la apuesta de Ucrania valdría la pena o si 4 drones caerían en espacio aéreo ruso por nada. Pero cuando el dron líder penetró más profundo en territorio enemigo, en la marca de los 25 kilómetros, el dron entró en una pesadilla electromagnética. La transmisión de video no solo se degradó, se convirtió en puro caos. Píxeles aleatorios, estática rodante y luego nada. El dron acababa de entrar en la zona de compromiso del sistema de armas. Esto que ven aquí se llama el sistema ruso de guerra electrónica R330J. Este bloqueador montado en camión puede inundar el espectro electromagnético de 100 a 2000 MHz, creando una burbuja de 15 kilómetros donde nada atraviesa. Al menos esa es la teoría. El operador inmediatamente inició el salto de frecuencia, 40 canales por segundo, buscando huecos en el bloqueo ruso. El R330J es poderoso, pero no puede cubrir cada frecuencia simultáneamente con potencia completa. Hay zonas muertas, huecos pequeños que duran milisegundos. Los operadores ucranianos habían aprendido a encontrarlos. Los patrones de frecuencia no eran aleatorios. La unidad Ronin tenía secuencias preprogramadas, basadas en docenas de misiones previas. Habían aprendido que los bloqueadores rusos típicamente enfocan potencia en frecuencias comunes de FPV, 5.8, 2.4 y 1.2 GHz, pero hay huecos en otras frecuencias que los rusos a menudo pierden. El salto de frecuencia del operador seguía un patrón específico. 3 saltos en bandas comunes para confundir a los operadores rusos, luego un salto rápido a una frecuencia de hueco por 2 segundos de audio claro, después de vuelta a saltar.
Es un dance que los pilotos ucranianos han perfeccionado a través de doloroso ensayo y error. Durante 15 segundos agonizantes, el dron voló a ciegas. El GPS mostraba la posición del dron a 10 kilómetros de donde realmente estaba. Los rusos también estaban falsificando señales satelitales. Pero los pilotos ucranianos entrenan para esto, horas en simuladores, volando por mapas mentales, contando segundos para estimar distancia, usando las posiciones del Sol y la Luna para dirección cuando todo lo demás falla. Detrás del dron líder, 3 drones FPV seguían a intervalos precisos de 30 segundos. Este espaciamiento era crucial. Si volaban muy cerca, el bloqueo ruso podía atrapar a los 4 simultáneamente, muy demasiado separados, y el patrón de salida del dron líder no ayudaría a los otros. 30 segundos significaba que cada dron podía seguir el patrón de frecuencia exitoso del líder, mientras que los rusos todavía estaban ajustando sus bloqueadores. El segundo dron ya estaba entrando en la zona de bloqueo, su operador observando los saltos de frecuencia del dron líder y copiándolos exactamente. Entonces llegó el avance que necesitaban. El grupo Next ucraniano activó su sistema de contramedidas electrónicas. Esto no es sutil, es fuerza bruta de guerra electrónica. Una transmisión direccional poderosa que quema un agujero a través del bloqueo. Pero viene con un costo. Durante 30 segundos, la posición ucraniana se ilumina en cada sistema de detección ruso como un faro en la oscuridad. La ventana de exposición de 30 segundos era un riesgo calculado. La inteligencia ucraniana sabía que el tiempo de respuesta promedio de la artillería rusa era de 45 segundos, desde detección hasta primer proyectil. Pero 30 segundos de señal clara, a la vez, podían empujar los drones a través de 10 kilómetros de espacio aéreo fuertemente bloqueado. Los operadores del grupo Next tenían sus manos en el interruptor de potencia, mirando el reloj. A los 28 segundos cortaban la transmisión y se reubicaban, dándoles un margen de seguridad de 17 segundos. 3 misiones previas habían validado este tiempo. Agresivo suficiente para ser efectivo, pero conservador suficiente para sobrevivir. La transmisión de video regresó, borrosa pero funcional. A través de la estática, el operador podía ver las vías del tren abajo. El dron ahora la seguía a solo 50 metros de altitud, usando los rieles de acero como guía de navegación que ninguna cantidad de falsificación de GPS podía ocultar. Pero el R-330J-Z era solo la primera capa. Mientras el dron avanzaba, los rusos estaban preparando nuevo equipo. Los operadores cambiaron a control manual, abandonando cualquier esperanza de navegación GPS. De aquí en adelante sería vuelo puramente visual a través de video degradado. El tren de combustible estaba ahora a 10 kilómetros, y los operadores rusos trabajaban frenéticamente para vectorizar sus defensas aéreas sobre la amenaza entrante. Los comandantes rusos estaban a punto de aprender una lección que convirtió uno de sus sistemas de detección más avanzados en la mayor ventaja de Ucrania. El sistema Krasuja 4 los detectó primero. Este vehículo masivo de guerra electrónica puede detectar señales de control de drones a 150 kilómetros, y ahora tiene un rastro sólido de las amenazas entrantes. El operador ruso inmediatamente vectorizó un sistema de defensa aérea Pantsir S-1 para interceptar. El radar del Pantsir se fijó en el dron líder y sus sistemas automatizados calcularon una solución de interceptación. 8 segundos para lanzamiento de misil. Pero los ucranianos habían anticipado esto. De repente, 6 nuevos contactos aparecieron en las pantallas rusas. Drones señuelo que costaban solo $200 cada uno, estaban equipados con reflectores de esquina que los hacían parecer amenazas mucho más grandes en el radar. La computadora de puntería del Pantsir no podía distinguir entre un señuelo de $200 y un dron de ataque de $3000, cargando munición militar. El operador ruso tuvo que elegir: enfrentar todos los objetivos y arriesgarse a quedarse sin misiles, o tratar de identificar las amenazas reales y arriesgarse a dejarlas pasar. Eligió enfrentar. El lanzador del Pantsir se elevó y los misiles comenzaron a surcar el cielo, pero solo 4 de los 6 señuelos se activaron correctamente. 2 drones reales todavía estaban expuestos. 4 de 6 señuelos funcionaron mejor que lo usual. Tengan en cuenta que estos están construidos en garajes con partes de drones de carreras y latas de bebidas energéticas. El clima frío agota las baterías, el bloqueo fríe los circuitos, pero incluso 4 era suficiente. El Pantsir acababa de desperdiciar 8 de 12 misiles en basura que valía menos que una computadora portátil. Ataques ucranianos previos enviaron 20 señuelos, solo para vaciar los cargadores rusos. Ahora el Pantsir tenía 4 misiles restantes y un tiempo de recarga de 20 minutos. A pesar de estar casi sin misiles, todavía tenía sus 2 cañones automáticos de 30 milímetros. Aquí es donde el enmascaramiento de terreno salvó la misión. Los drones de ataque reales bajaron a solo 10 metros de altitud, literalmente rozando la hierba. El Pantsir S-1 tiene una altitud mínima de compromiso de 15 metros. Cualquier cosa más baja y su radar no puede separar el objetivo del desorden terrestre.
Los drones estaban enhebrando la aguja entre estar muy alto y ser derribado, o muy bajo y estrellarse en obstáculos. Volar al nivel del pasto significaba esquivar algo cada segundo. Las líneas eléctricas cruzan el terreno cada pocos cientos de metros, invisibles hasta el último momento a través del video degradado. Los árboles aparecen de repente en la estática. Incluso las aves grandes se vuelven obstáculos letales a 80 km/h. Los pilotos de Ronin memorizaron el terreno usando fotos satelitales, creando mapas mentales de cada línea eléctrica, cada línea de árbol, cada elevación que pudiera ocultar obstáculos. Practican rutas específicas docenas de veces en simuladores, aprendiendo a subir 3 metros para las líneas eléctricas en el kilómetro 27, luego inclinarse a la izquierda para evitar la torre de radio en el kilómetro 29. Mientras tanto, el Krasuja 4 ruso todavía rastreaba las señales de control, pero tenía un problema diferente. Podía detectar las transmisiones de video analógicas, pero no podía bloquearlas efectivamente. Las señales analógicas se degradan con gracia. Aún con 80% de interferencia, todavía obtienes 20% de imagen. Las señales digitales estarían completamente bloqueadas, pero también serían inútiles para ataques de precisión a este rango. A 4 kilómetros del objetivo ahora, y el tren había recibido una advertencia de drones ingresando. El silbato de la locomotora chilló mientras el ingeniero empujaba el acelerador hacia adelante, intentando acelerar. Un tren en movimiento a 40 km/h es exponencialmente más difícil de golpear que un objetivo estacionario. La probabilidad de impacto baja del 90% a solo 30%, pero los ucranianos también habían planeado para esto. A través de la transmisión de video degradada, el operador podía ver el humo de la chimenea de la locomotora. El tren estaba acelerando, pero necesitaría tiempo para alcanzar velocidad completa, tiempo que no tenía. El dron líder estaba ahora a 3 kilómetros, avanzando hacia su objetivo a 80 km/h. Los próximos 120 segundos terminarían con drones ardiendo o un tren ardiendo. A 2 kilómetros del impacto, la última capa de defensas rusa se activó. El bloqueador Pole 21 montado en el tren mismo se encendió, creando una burbuja electromagnética diseñada para freír los sistemas de navegación de cualquier dron. Las señales GPS desaparecieron instantáneamente. GLONASS desapareció. Incluso la brújula magnética se volvió loca, pero la transmisión, esa transmisión de video analógica de campo estático degradado, seguía llegando. Los ucranianos ahora volaban puramente por referencia visual, a través de una pantalla que parece un televisor de los años 80 con mala recepción. Podían ver las vías del tren abajo, usándolas como una autopista que llevaba directo al objetivo. El tren estaba ganando velocidad, ahora haciendo 45 km/h y acelerando. El primer operador comenzó a contar vagones a través de la estática. 7, 6, 5. El vagón cisterna de combustible líder era el objetivo prioritario. Golpea ese y el fuego se extendería hacia atrás a través del tren. Fállalo y la locomotora podría desacoplar los vagones no dañados y escapar con la mayor parte del combustible. Marcó su objetivo mentalmente, el tercer vagón detrás de la locomotora. A 500 metros, el video comenzó a romperse completamente. El Pol 21 estaba ganando, abrumando incluso la señal analógica con ruido electromagnético. Los ucranianos estaban esencialmente ciegos, volando por memoria e instinto entrenado. 3 segundos para impacto. 2 segundos. 1. A las 10:32 de la mañana, el primer dron se estrelló en el vagón cisterna de combustible líder. La cabeza de guerra RPG-7 detonó al impacto. Su carga moldeada perforó la pared de acero y roció cobre fundido en 60.000 litros de combustible diésel. La explosión fue inmediata y catastrófica. Una bola de fuego erupcionó del vagón y los frenos de emergencia del tren se activaron automáticamente, llevando todo el convoy a un alto chirriante. Pero esto era solo el comienzo. 30 segundos detrás del líder, el segundo dron ya estaba en su caída terminal. La masiva columna de humo del primer impacto debería haber hecho imposible apuntar, pero el operador usó las vías del tren como su guía, contando los segundos para estimar distancia. El segundo dron golpeó el cuarto vagón, asegurando que el fuego se extendería a lo largo de toda la longitud del tren. El tercer dron llegó 30 segundos después, su operador enfrentando una pared de humo negro y llamas. Las cámaras térmicas estaban completamente abrumadas, mostrando nada más que interferencia blanca caliente. Pero sabía exactamente dónde estaría el séptimo vagón. Habían estudiado esta configuración de tren durante días. Volando a ciegas a través del humo, el dron emergió a solo 50 metros de su objetivo. El operador tuvo 1 segundo para ajustar. El dron golpeó justo en el centro. El cuarto y último dron tenía el trabajo más difícil.
El tren completo era ahora un infierno con llamas alcanzando 100 metros en el cielo. Pero un vagón cisterna de combustible en la parte trasera permanecía intacto, y dejarlo significaría dejar combustible salvable para los rusos. Empujó hacia adelante en la nube negra, contando desde su última referencia visual. 3, 2, 1. A las 10:19:30 segundos, el cuarto dron encontró su marca. El vagón cisterna final estalló, completando la destrucción. Los 11 vagones cisterna ahora ardían, 660.000 litros de combustible, creando un fuego que ardería durante 6 horas. Las vías del tren debajo ya se estaban deformando por el calor, los durmientes de concreto agrietándose y desmoronándose. Esta línea de suministro vital sería inutilizable por al menos 72 horas. 4 drones que costaban un total de $12.000 acababan de destruir $3 millones en combustible e infraestructura. Pero más importante, habían probado que ningún lugar en territorio ocupado está a salvo de los ataques ucranianos. La era de impunidad para las líneas de suministro de retaguardia ha terminado. Si los drones ucranianos alcanzan 35 kilómetros hoy, los oficiales de logística rusos están haciendo las cuentas. Mañana podrían ser 50. La próxima semana, 100. Ningún tren, ningún depósito, ningún puente está a salvo. Y Ucrania tiene miles de drones más listos para ir ahora mismo. Nos vemos pronto.